Escucha Radio Solar. Irradia tu frecuencia, la frecuencia del corazón. Hola, buen día. Hoy estamos en una nueva emisión de nuestra Radio Solar. Queríamos saludarlos, estamos con la presencia de Cecilia Acri, Mónica Acri, Griselda Olivera, quien les habla, Patricia Olivera, en esta Radio Solar. Estamos ya en el quinto capítulo, en la quinta emisión, y vamos a una segunda parte de la temática que había planteado Griselda, del sol en las civilizaciones antiguas. Y hoy nos vas a deleitar, Gris, con un cuento de Julio Cortázar, ¿no es cierto? Como para graficar y poner en juego estas temáticas que habías traído. El cuento es La noche boca arriba, de Julio Cortázar. ¿Querés contarnos? Bueno, nosotras, antes de darte la palabra, estamos desde Buenos Aires, Argentina. Cecilia, Griselda y yo, y Mónica Acri está desde España, el viejo mundo. Mallorca. Así que bueno, los queremos saludar y darles la bienvenida a todos. Y ahora sí, arrancamos con una pequeña introducción del cuento, Gri, si nos querés transmitir. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? El tema, mi propuesta es para cerrar el tema o sea, cerrar temporalmente, ¿no? Porque es un tema muy amplio que se puede abarcar como estamos haciendo nosotras. Cerrar con un cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, donde se puede ver la influencia de las civilizaciones antiguas en este cuento, ¿no? Que también, como decíamos antes, en la realidad, ¿no? En nuestra realidad actual, con el tema de la radiación del agua, como el sol tiene importancia y, como decía Moni, las memorias, ¿no? Antiguas que inconscientemente se empiezan a despertar. O bueno, inconscientemente no. Bueno, yo quería comentarles que Julio Cortázar fue un escritor argentino que nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, justo durante la Primera Guerra Mundial, y murió en París el 12 de febrero de 1984. Bueno, sus padres eran argentinos, su padre diplomático y su madre docente. Cuando él estudió en Suiza, por eso hablaba de ese idioma, es traductor, fue traductor de francés en español, de español a francés, y con eso empezó a ganarse la vida. Bueno, se lo relaciona con el surrealismo. A través, o sea, tiene una influencia surrealista, como vivía en Francia, se trasladó a Francia, ¿no? Toda la influencia de la literatura francesa se apoderó de él o se embebió de ese tipo de literatura. Y bueno, lo principal fue un admirador de Borges, que él cuenta cuando era muy joven y Borges ya era Borges, se acercó con este cuento y le dijo, maestro, ¿no? Porque quería decirle a Borges, maestro, ¿le puedo dejar esto para que lo lea? Bueno, en ese momento usaba el teléfono de línea y pues él se olvidó. Y después recibe una llamada y le dice Borges, era Borges, ¿no? Dice, bueno, me parece que ese cuento está muy bueno y me gustaría publicarlo en la revista que él trabajaba con Victoria Campo y todas, la lista. Bueno, eso fue cuando volvió a Argentina. Bueno, después él estudió también filosofía y letras y cuando vuelve a la Argentina, los padres se separan y él vive en Aedo con la madre, la hermana y la abuela. O sea que universo femenino. Y bueno, daba clases en una escuela primaria y después en la secundaria y después cuando se recibe de traductor por problemas políticos, emigra a Francia. Bueno, y ahí, bueno, ya él tenía
empieza a ser reconocido en ese mundo literario y a mí me gustó mucho, lo relacioné mucho con el tema del sol y su relación en las civilizaciones antiguas con este cuento, porque La noche boca arriba, ¿no? Porque él hace referencia a cómo se vivía en ese momento, ¿no? Bueno, como dijimos, La noche boca arriba pertenece al género surrealista. ¿Qué quiere decir género surrealista? Que está por debajo de la realidad, ¿no? Y él lo que se caracteriza, ¿no? Porque hay muchos autores, él perteneció al boom latinoamericano de literatura americana, y lo diferencia del resto, cómo transmite los sentimientos, ¿no? Él se centra en eso. Bueno, también escribió la novela Rayuela, eh, que fue como, es un hito en la literatura argentina. Y bueno, también, o sea que fue un importante escritor que marcó o plantó bandera en la literatura. Y siempre, a pesar de que él no vivía acá, siempre tenía noticias de Argentina, de Buenos Aires, amaba Buenos Aires, y bueno, nunca se olvidaba de su paso por ahí, ¿no? Bueno, el cuento comienza con un accidente de un motociclista en la noche de una calle de Buenos Aires. Pertenece al libro Final de Juego. La noche boca arriba es como una especie de antología de cuentos de Borges. Bueno, como dijimos, el protagonista se sube a su moto y maneja en la noche oscura que está medio lloviznando en Buenos Aires. Intenta cruzar y como está medio distraído para no pisar a una persona, a una mujer, desvía la moto y choca. En ese choque se rompe un brazo y medio que se desmaya. Bueno, cuando él se recupera el conocimiento, ya está la ambulancia, los enfermeros, todo, diciéndole, bueno, no te muevas, que no te pasa nada, estás bien, no pasa nada, y lo llevan al hospital, en la ambulancia, ¿no? Entonces él se acuerda, medio cuando sufre un accidente, que pierde conocimiento y todo eso. Bueno, lo operan del brazo y él siente en un momento cuando está ya está internado, relaciona esa cama de hospital con un hueco, como sería como lo de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Sí, la del conejo. Bueno, y siente que pasó mucho tiempo. Está entonces luchando entre dormirse y no dormirse, por la anestesia, por el golpe, por el shock del choque, ¿no? Entonces se duerme y sueña que está en la jungla. Entonces, en ese momento siente que pertenece a una tribu que se llama Moteca, pero es un término inventado por Cortázar, y que lo persiguen los aztecas. Este tipo de relación o de guerra o de persecución tomaba el nombre de guerras floridas. ¿Por qué? Porque era un ritual, un ensayo de batallas, ¿no? Que hacían entre los aztecas y otros grupos de otras tribus, y organizaban así, pero no es que ellos luchaban de verdad. La idea era tomar prisioneros a los rivales para ofrecerlos como sacrificios al dios Sol. Decían que el Sol había que alimentarlo para que no tuviera hambre y el pueblo no sufriera penurias. Entonces, cuando el Sol se ocultaba, que era cuando se iba a dormir, en esa lucha contra la oscuridad, él tenía que recibir alimento. Y el alimento era el corazón de los prisioneros, y la sangre era como el zumo que le daba vida al Sol para poder seguir luchando y sosteniendo los pueblos, ¿no? Acá también aparecen capítulos en la historia, ¿no?, verdadera de la civilización azteca, que los prisioneros les sacaban el corazón estando vivos y después los tiraban por las escaleras de los monumentos, y los que estaban abajo se comían al prisionero. Canibalismo. Bueno,
Entonces, lo que predomina, a mí me llama mucho la atención el tema de los aromas, ¿no? De la humedad, de la selva, cómo él intenta esconderse para que no lo atrapen. Y bueno, parece, cuando están por atraparlo, parecería que recobra la conciencia. Y ahí se mezcla un poco lo del hospital, ¿no? Que un paciente que está en la cama de al lado le dice, quédate quieta porque te vas a caer. Y él no entendía nada. Dice, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y cuando termina de decir así, está otra vez corriendo en la selva para no ser atrapado. Y bueno, ahí se mezcla el mundo de lo real con lo surrealista, lo onírico, lo ficticio, ¿no? Entonces creo que el lector tiene que, mi opinión, es discernir o aceptar o jugar, porque a Cortázar le gusta mucho el tema del juego, eh, a elegir la realidad que uno quiere, ¿no? En la que está más cómodo, la que le resulta más, ¿cómo se puede decir? No más linda, o más aceptable, o más útil Amén. para el protagonista. Claro, Sí. yo voy a elegir estar internado en la cama del hospital, ¿no? Que me estén persiguiendo para matarme, porque él sabía cuál era el fin de la azteca para atraparlo y llevarlo como ofrenda, ¿no? Y bueno, ahí se produce una ambigüedad entre los tiempos y que es Cortázar se caracteriza por esto, ¿no? Que mezcla, y vos llegás al momento y decís, no, yo cuando la vi la primera vez no entendía nada, digo, y lo incitaba a Moteca a que correr porque te van a agarrar, correr, te van a agarrar. Y cuando la agarran es un poco una decepción, ¿no? Y bueno, después escucha voces él cuando está internado en esa cama y cuando ya lo están por atrapar, él siente, dice, bueno, ahora ya no lo llevan, ¿no? Lo atrapan, lo llevan a la piedra de sacrificio y ve al sacerdote, el encargado de sacarle el corazón con un cuchillo especial que tenían, y dice, bueno, ahora me despierto y aparezco en la cama del hospital. Y bueno, si quieren saber qué pasa, los invitamos para que lean este cuento que es eh, muy, muy fuerte, ¿no? Para, para la época fue una novedad, digamos, ¿no? Porque no era o realidad o nada. Entonces ahí esa carrera, estando él en la cama, ¿cómo puede ser que corra una carrera? Y, o sea, cuando volvía al hospital estaba todo transpirado. ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? Relacionaba la carrera y la transpiración de su cuerpo y decía, como si yo estoy en la cama no puedo estar transpirado porque estoy en un sueño. Y bueno, me parece que es un autor que vale la pena leer. Hay otros autores también importantes, argentinos y latinoamericanos, pero como no, mi favorito es este. Y bueno, se pueden, si quieren conocer acerca de este cuento y de otros más que tiene, se pueden meter en Ciudad Seba, que es como una especie de biblioteca de cuentos de todos tipos de escritores, ¿no? Latinos, europeos, tradicionales, y bueno, ahí aparecen las antologías. O si no, pueden buscarlo, googlean Julio Cortázar cuentos, y ahí aparecen. Ahora, ¿qué ¿Qué les les parece si gustaría? vamos a una tanda Una pausa. musical? Vamos a una pausa y después seguimos comentando esta narración tuya.
Radio Solar resuena en tu alma. Bueno, volvimos de esta música tan agradable que también los invitamos a escuchar para relajarnos y para absorber todas las bondades de la música que nos comparte siempre nuestra musicalizadora, que es Ceci Acri, y a veces Moni también. Bueno, también los invitamos a comunicarse a través de nuestros canales, @Radio Solar 999 y nuestro canal de YouTube. Y tenemos una importante novedad, que ustedes se van a poder comunicar a través de un número de WhatsApp, que les digo el número, es más 54 911 28 68 4451. Lo repito, más 54 911 2868 4451. Nos van a poder dejar sus mensajes a través de audios, mensajes escritos, de texto, de WhatsApp. Y nosotras con las chicas vamos a ir leyendo, escuchando sus mensajes y compartiéndolos. Sus comentarios, sugerencias, dudas, qué temas les gustaron más o qué nos proponen. Y bueno, y ahora vamos a seguir con esta apasionante lectura que nos compartió Gris y a ver qué opinan también las chicas. ¿Querías agregar algo más? Sí. Sí, yo hablé acerca de la humedad, ¿no? De la transpiración. Y eso, en los análisis que se hace del cuento, el agua, ¿no? Porque en un momento, el río dice, bueno, acá está, viste que siempre dicen que cuando te perdés en la jungla, busques el río que te va a sacar a la civilización, pongámosle, ¿no? Y bueno, entonces, el sudor de él, cuando estaba corriendo, el sudor después cuando está en el hospital, que lo atribuye a la fiebre, después menciona una flor amarilla que cuando él va corriendo la ve, también es un símbolo en la escritura de Cortázar. Y después el tema del título de la noche boca arriba se repite en los dos mundos, ¿no? Porque cuando está internado está como persona paciente con boca arriba, y cuando está que lo van a sacrificar, también. Entonces se da una dualidad en ambos mundos. Bueno, a mí me llamó la atención eso, como él describe la selva y a mí me llevó a imaginarla, no a verla, a verla físicamente. Bueno, sí, es un breve resumen porque es bastante extenso el cuento y tenemos poquito tiempo. Así que bueno, les invito a las chicas a ver qué opinan. Después les vamos a dejar en la caja de descripción el link para que vayan al cuento o se lo podemos compartir. Moni, ¿vos querías hacer alguna acotación? ¿Qué fragmentos te impresionaron más o a dónde te llevó este cuento de Julio Cortázar? Hola chicas, hola a todos. Bueno, la verdad que bien, me gustó mucho el cuento y a mí me llamó mucho la atención también lo que decía Gris de los olores, ¿no? Cómo a través del olor marca un poco para mí lo que era la realidad, ¿no? Ese juego de cambios de realidades que hacía, ¿no? Tanto en el hospital como en el momento en que estaba en el pantano, ¿no? A mí hay una frase que pone: como sueño era curioso, porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Entonces es como que por un lado está diciendo que estaba soñando, pero por otro lado, con esto de que él olía, se confunde un poco con la realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? La que estaba viviendo en el sueño, la que estaba viviendo en el hospital, porque también hablaba del olor del caldo que le daban en el hospital, o del olor en la guerra, que lo torturaba como ese olor. La fiebre también, que nombra varias veces, ¿no? Que marca
un poco ese estado que aparentemente él estaba como desencajado, ¿no? Delirando. Como que delirando, que no sabes bien qué es verdad, qué es no que es verdad que es mentira, pero qué es real y qué no es real, ¿no? Y después del final también hay una frasecita que, a ver si la encuentro, cuando dice, en la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. Un poco lo que nombraba Gris también, ¿no? De estar boca arriba, no sé, tiene como muchas cosas interesantes Sí, como para profundizar. Eran como si fueran dos realidades Sí, paralelas para mí que él iba saltando todo el tiempo. No sé qué piensan las chicas. sí, sí. Yo terminé agotada de correr. de correr. Sí, 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 Ceci, ¿vos sí. estás de Eva, acuerdo que te impresionaron Sí, otros fragmentos? sí, me pareció fuerte el cuento, pero excelente. Me parece que tiene muchos simbolismos. sí, Esto de estar boca arriba, por ejemplo, yo lo pensaba con respecto a estar horizontal, ¿no? O sea, cuando estamos boca arriba, estamos como sostenidos por la tierra, que es la madre, y mirando al cielo, que es el padre, o al sol, ¿no? O a la noche, al misterio, lo profundo, las estrellas. Me llamó la atención eso, y cuando dijiste al principio esto de que él vivía, Cortázar, ¿no? En sí, una familia que eran todas mujeres, la madre, la hermana, no me acuerdo quién más dijiste, sí. como en La un tía y la abuela. universo, la tía y la abuela, claro, ahí como que me hizo un clic, dije, pensé, bueno, claro, él estaba embebido en un universo femenino, Sí. y la energía femenina es el magnetismo, ¿no? Y es un poco esta conexión, ¿no? Con lo inconsciente, con el mundo oculto, con estas otras realidades que cuando estamos más en la conciencia por ahí no estamos más enfocados, entonces solo percibimos el mundo terrenal. Entonces, pensaba, bueno, y aparte otra cosa que me acordé es que cuando yo estaba en el secundario me hicieron leer la Rayuela, me acuerdo, no pero Rayuela sí, y yo me acuerdo que me gustaba tanto ese libro que lo leía, y después me enteré de esto de que la Rayuela es como todo un símbolo, como numérico, que también una interpretación podría ser, ¿no? De este símbolo como el camino evolutivo, ¿no? Del alma a través de distintas dimensiones, frecuencias, hasta llegar al cielo o al encuentro con nuestro origen, con el Padre, con el Dios, con el Sol, con el universo, como lo quieran llamar. Entonces ahora como que entiendo un poco por ahí, no sé, lo que estaba transmitiendo, ¿no? Más allá de la ficción, Cortázar, Sí, sí. en este cuento y en Rayuela, como que ahora voy uniendo las piezas del rompecabezas, y bueno, me pareció fascinante. Este estado, y justamente este estado en el que estaba él de fiebre, que también ocurre cuando volvemos de la anestesia, ¿no? Es como un estado ampliado de la conciencia. Entonces yo me imagino como que él en ese momento estaba conectando con distintas líneas de tiempo, o activando memorias o recuerdos de otras vidas, o simplemente por ahí recibiendo esa información del inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Me imagino como que él se conectó, ¿no? Con otras dimensiones estando en el hospital. Esa podría ser una interpretación. Otra podría ser que, bueno, la realidad era la de la guerra. Exacto. Claro, él Es, siempre, perdona que te haga una acotación, él le da suma importancia a la madre. Y gracias a mi madre, yo pude leer en francés y en español o castellano, y siempre la tiene presente a pesar de que se fue, y era siempre una vocación constante, ¿no? A través de otras mujeres que él tuvo, porque tuvo muchas mujeres, y el amor era incondicional, ¿no? Era mutuo. claro, sí.
otra cosa que me llamó la atención es esto de la lucha por la supervivencia, porque en las dos realidades, ¿no? En las dos aventuras, me acuerdo también de ese libro Elige tu propia aventura, ¿no? Que leíamos en la infancia. En esas dos posibles realidades, lo que hay en común es la lucha por la supervivencia, por la vida. Y de alguna manera la dualidad, ¿no? O sea, me parece como que está reflejando también un poco que como humanos no se trata quizás de elegir entre cuál es la realidad, si esta o esta, sino que estamos de algún modo también prisioneros en la supervivencia cuando vivimos en ese plano, ¿no? De hecho, todos estos sacrificios que hacían los aztecas tenían mucho que ver con su adoración a los dioses. Y bueno, acá también quizás hay una conexión también, ¿no? Con esto de, bueno, quiénes son los dioses, quiénes son los seres que nos crearon, esto quizás da para otro programa. Porque en esta, digamos, en esta lucha por la supervivencia, creo que también está reflejado, ¿no? Esta especie de esclavitud del hombre con respecto a los dioses. Bueno, da para desarrollarlo por ahí en otro tema, ¿no? Que yo creo que está conectado. Porque esta semana, no es casual, pero me llegó la información de que toda esta historia, no sé si la conocen, pero bueno, creo que después Moni la va a desarrollar cuando hable más de cosmogénesis y antropogénesis, toda esta historia de cómo surgió el humano y cómo surgió el mundo, tiene mucho que ver con los Anunnaki, ¿no? Que son unos seres que vinieron de otro planeta, que alteraron el orden acá en nuestro sistema solar, que es muy largo el tema, después lo podemos desarrollar. Pero justo me llegó una información esta semana de que hay pruebas de que también estuvieron en América, no solo en Sumeria, en la parte de África o de la Mesopotamia. Y que estos dioses, como que tenían los aztecas, podrían haber sido Anunnakis, ¿no? Entonces también todas esta cultura que ellos tenían, toda esta información que les transmitieron, ¿no? a los pueblos de acá originarios, podría tener ese origen. Bueno, esto si quieren lo podemos por ahí desarrollar en otro momento. Excelente, chicas. ¿Qué les parece si vamos a una... ¿Querías comentar algo, Moni? Sí, un poco lo de los dioses, ¿no? Los dioses lunares, que tenían que ver con la época también, ¿no? Y ahora que el Dios está dentro de nosotros, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos como nuestros propios dioses solares, ¿no? Nuestra divinidad. Y después otra cosita más que me llamó la atención es lo de la lámpara de luz violeta, que aparece varias veces en el cuento, que me llamó también la atención, que una lámpara de luz violeta, ¿no? No una lámpara, como en un hospital uno pensaría una lámpara de luz como amarillenta o no, violeta, como que el color violeta también es transmutación y quizás acompaña un poco ese paso, esa transición de un mundo al otro, me dio esa sensación. Sí, muy significativo. Bueno, vamos a una nueva tanda musical y volvemos en unos minutos. Gracias.
Bueno. Yo les quería, me encantó todas las conclusiones que fueron sacando. A mí realmente les cuento lo que me pareció, les cuento que el cuento me activó todos los sentidos y me imagino mucho, pero también me impresionó esto de que él iba en la moto y cómo describe un poco, ¿no?, lo que nos pasa en la vida a los seres humanos, es decir, bueno, yo tengo planificado llegar a tal lugar y cómo la vida se nos da vuelta, porque se le puso boca, se me pone la piel de gallina, justamente boca para arriba, o boca para abajo, no, boca para arriba, ¿no? Sí. Boca arriba, sí. Boca arriba, se le dio vuelta a la realidad de los planes que él tenía. Y me sorprendió, no es que me sorprendió, sino que me impresionó mucho cómo describía cada uno de esos dos mundos, de la fidelidad con que retrata una sala de hospital. Por ejemplo, cuando dice, el hombre de blanco se le acercó otra vez, con algo que brillaba en la mano derecha. No nombra directamente, va describiendo de una forma que yo me lo imagino. Y en el sueño también aparece esto de los sonidos, ¿no? Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil temblando. Esperó tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Fueron más o menos las oraciones, que son muchas las que grafican estas disonancias entre ambos mundos, uno encierro y el otro libre, buscando, ¿no es cierto?, esto que decía Ceci, salvar su vida. Y después rescaté esto de encender en tinieblas, buscó el rumbo. Y eso también puede graficar la noche oscura del alma, como le decimos en el camino de la espiritualidad, cuando todo se pone muy bravito y muy oscuro, como nosotros buscamos ese rayo de luz o buscar un camino, ¿no es cierto?, para salvarnos, para rescatarnos. Eso es lo que vi que rescaté en algunos fragmentos del cuento. Y en un momento, claro, yo me confundí porque decía el hombre de blanco, yo pensé que él se ponía, como en realidad era en el sueño, se hace empatía con los aztecas, ¿no es cierto? Es como que él personifica a un azteca o personifica a un hombre blanco. No, a él lo persiguen, él es un moteca, que yo lo explicaba la otra vez, Moteca. que es un término que inventó Cortázar y relaciona motocicleta con azteca. Entonces, los motecas no existen en la historia azteca. Los que perseguían eran los aztecas. O sea que eran perseguidos por los indígenas en este caso. Aztecas, claro. Perfecto. Está bien, ahí yo me confundí. Sí. ¿Querías decir algo más de eso? No, que me confundí porque cuando decía el hombre de blanco después me di cuenta que eso era en el hospital. No, claro, que él decía el hombre blanco, ¿viste? No. Y bueno, ahí vemos la dualidad, como decía Ceci, de la oscuridad y la realidad, no la luz. Supuestamente el hospital era la luz y la selva la oscuridad. Con respecto a las guerras floridas, que eran lo que se utilizaban para obtener los sacrificios humanos, justifica de cierta forma por qué los españoles, que eran pocos comparados con los aztecas, que eran muchísimos, vos ves las ilustraciones de esa época que reflejan el pueblo azteca, eran más que los españoles, pero como ellos usaban estas guerras como rituales, en realidad no sabían defenderse contra un enemigo verdadero que venía a matarlos, a conquistarlos, y que traía armas de fuego, como esos pistolones de esa época, ¿no? Y por eso ellos pudieron dominarlos. Dice, ¿por qué no se rebelaron? Porque no sabían, porque ellos llevaban estas guerras para demostraciones físicas e individuales y, bueno, vencer al otro, pero no para vencer a un extranjero, porque eran todos de la misma comunidad, de cierta forma, por más que sean de pueblos o de tribus diferentes. Eran todos del mismo pueblo, pero de distintas tribus. Y bueno, ahí entendí por qué, que me daba mucha bronca, ¿no?, que los españoles los hubiesen exterminado, porque los exterminaron tan fácilmente, ¿no?
más allá de que transmitieran todas las enfermedades que trajeron, ¿no? Porque yo nunca sufría en esas enfermedades foráneas, por así decirlo. Así que bueno, ese era un pequeño comentario que agregar. Interesante, porque es como si ellos estaban acostumbrados a matarse entre ellos, entre sí mismos, pero no a matar a un extranjero o a un otro, de otro pueblo, de otra cultura, ¿no? Claro, y ellos se aprovecharon de eso, porque, no sé si no se va a ser muy largo, hay un episodio cuando lo matan a Moctezuma, es la noche triste, una azteca, una mujer azteca, lo traiciona a Moctezuma y se pone del lado de los españoles y le cuenta todo, porque hablaba español, no sé por qué, cómo fue, si fue por un cura, no sé qué, como historia exacta. Se engancha con Pizarro y le cuenta todos los secretos. Dice, la pirámide está llena de oro, qué sé yo, porque ellos pensaban, los españoles, que la pirámide adentro tenía oro, pero el tesoro de ellos era el sol. ¿Entendés? Ellos se imaginaban que Claro, iban a simbólico. conquistar. Claro. Y decían, nosotros sí tenía oro, porque era el emperador Moctezuma. Y bueno, fue traicionado y se llama, si quieren búsquenlo después en la historia, La Noche Triste, que es cuando lo capturan y hacen de todo. Bueno, eso es un pequeño cosa, una acotación. Sí, Moni, ¿querías comentar No, algo? yo quería decir, sí, con esto que dice Gris del sol y el oro, que en realidad el oro son los fotones del sol en estado denso, o sea, densificado, materializado. O sea, que hay una relación entre el sol y el oro real, digamos. Claro, Claro, justamente porque para... Sí, sí, adelante, dale. No, eso te digo, que los conquistadores pensaron, consiguieron, sí, oro de todas las alhajas que tenía el emperador, que se les daba al pueblo, qué sé yo, pero se imaginaban, por eso hay muchos españoles que fueron, que murieron por el tema de, ya no encontraban nada, se morían de hambre después, entonces también les puedo recomendar un cuento de Mujica Lainez que se llama, ¿cómo es? Ese sobre Buenos Aires, es tremendo, no me acuerdo, no se llama El Hambre, una cosa así, que terminan haciendo lo mismo que hacían los aztecas, ¿no? Que se los comían. Búsquenlo después, Mujica Lainez, no me acuerdo bien cómo se llama el cuento, pero también te impacta, es más cortito. Bueno, eso, perdón. Sí, no, yo lo que quería sumar es esta referencia que en varios pasajes en este cuento el autor hace al sol. Por ejemplo, cuando empieza el cuento dice que es una mañana de sol, bueno, va relatando cómo entraban los rayos de sol por la ventana. Y después en otro pasaje dice, abrió los ojos y era tarde, con el sol ya bajó en los ventanales de larga sala. Mientras trataba de sonreír, su vecino se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. Su vecino, se despegó él, el protagonista, casi físicamente de la última visión de la pesadilla. Y bueno, lo que comentábamos en off antes era de esta que se da lugar a muchas interpretaciones. Entonces, puede ser un sueño vívido, puede ser una realidad paralela, o puede ser el efecto de la fiebre también, que le producían estas pesadillas, o como decía Ceci, que él tuviese acceso, bajo efectos de la anestesia, a información en sus propias memorias, o bueno, como para hacer un resumen de lo que fuimos acotando. No sé si querían agregar algo más, chicas, con respecto al cuento. Bueno, les propongo ir a una nueva pausa y seguimos intercambiando.
Sintonizas Radio Solar, tu frecuencia original. Bueno, ya estamos nuevamente en el último tramo, ¿no es cierto?, de esta quinta emisión. Les recordamos nuestros canales de comunicación, @Radio Solar 999 en Instagram y por YouTube también, @Radio Solar 999, y nuestro número de WhatsApp, más 549 11 28 68 44 51. Esperamos sus comentarios, sus acotaciones, sus inquietudes. Estamos muy contentas de poder estar en contacto con ustedes y que sea una comunicación fluida de ambos lados, interactivo. Bueno, hoy disfrutamos de este cuento con Griselda, que nos cultiva nuestra parte literaria histórica también, porque vamos recopilando información de cómo llegamos a esta actualidad, de aquí a ahora. Todo lo que tenemos por descubrir, ¿no es cierto? Tesoros insólitos de nuestras culturas. ¿Quieren acotar algo más, chicas? Ceci. A mí me encantó esta dinámica que hicimos hoy, ¿no? De a partir de un texto poder profundizar, ¿no? En los conceptos. Bueno, en este caso, en este ciclo estamos todas investigando, ¿no? E intercambiando todo lo relativo al sol, pero bueno, me encantó esto de que a través de la literatura podamos como plantear, ¿no? Como un eje común a partir del cual podamos desarrollar diferentes temas. Así que bueno, gracias, chicas. Me encantó el programa de hoy. Gracias, Ceci. Moni, ¿quieres hacer algo? Sí, bueno, agradecerle a Gri, ¿no? También por su trabajo de traernos este cuento, de bueno, todo lo que está preparando, que nos trae a este otro mundo, como decíamos en el primer programa, el arte, ¿no? Que la conexión con el arte, que es fundamental. Así que gracias, Gri, gracias, chicas, siempre por este compartir tan nutritivo. Gracias, Mani. Bueno, yo quería agradecerles a ustedes por el apoyo, permitirme relacionar, ¿no? Lo que ustedes hacen con mi parte literaria, ¿no? Todos tenemos una parte literaria, pero yo recién estoy me resistí durante muchos años a aprender las lecciones que me daba mi hermana, y ahora es como que me estoy tomando conciencia o despertando, ¿no? Y bueno, a través también de la literatura se puede despertar, ¿no? Porque antes de nosotros hubo otros seres que llegaron a esa luz antes que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí inconscientemente empezamos a descubrir, buceando en las letras, esas relaciones, ¿no? Como se fue dando recién. Y el cuento que les dije de Mujica Lainez se llama El hambre, así. Después lo pueden poner si quieren. También es un cuento fuerte. Bueno, nada más, gracias, chicas, y a los oyentes, espero que les haya gustado. Es un cuento largo para leerlo, porque tenemos que estar 2 días. Gracias. Gracias por deleitarnos y por seguir cultivándonos, porque también a través de la cultura, del arte literario y de todas sus formas de expresión, seguimos evolucionando. Y bueno, cada uno tiene su proceso evolutivo, así que nosotras acá me encanta este espacio porque no somos dueñas de la verdad, pero estamos todo el tiempo buscando y encaminándonos, creo yo, hacia nuestra propia verdad, o hasta descubrir quiénes somos, más allá del personaje y de las máscaras. Así que respetar eso, que cada uno tiene su propio viaje, ¿no es cierto? Y no compararnos, que es importante. Así que bueno, a mí me pareció súper dinámico y ya te digo, me despierta todos los sentidos, que es en algún momento si puedo dibujarlo, o alguien que quiera dibujarlo, da como para pintar
todas estas escenas que nos plantea el autor, en este caso Julio Cortázar. Gracias por el nuevo cuento que nos recomendás y bueno, seguir invitando a nuestros radioescuchas que se comuniquen, que nos hagan llegar sus acotaciones y vamos a agradecer a nuestro locutor Manolo Moreno, sí, me lo confundo con Montero, Manolo Moreno, y la asistencia técnica de Victoria Cataino. El próximo programa va a estar a mi cargo de quien les habla, o sea, vamos turnándonos, vamos pasándonos la posta. Yo quiero compartirles la propuesta de cómo plasmar todas esta conexión con nuestro Padre Sol para poder arraigar toda su luz en la Tierra, aparte de la luz que podemos captar en la Tierra, y llevarla a nuestra vida cotidiana a través de distintas técnicas. Así que, bueno, vamos a tratar de compartir algo de lo que yo hago en mi vida cotidiana. Así que, bueno, gracias, chicas. Gracias, Moni, Ceci, Griselda, y a todos los que compartieron este espacio. Namaste. Nos estamos encontrando en este programa. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye. Radio Solar. Ilumina tu camino y más.